danos un like y compártelo. Suscríbete a nuestra página, así puedes recibir notificaciones de nuestros videos. Grato es alabarle, grato es glorificarle y es bendito en todo. El Señor es santo en todo. Bendito sea su santo y bendito nombre. Es un privilegio hablar de Él, es un privilegio hablar de su palabra. Y como decía nuestra hermana, no siente la alabanza. No siente la alabanza porque eso es lo que atrae la presencia de Dios. Eso es lo que glorifica el nombre del Señor. Es lo que atrae su presencia. Y el motivo que nos reunimos es para estar en su presencia. No hay nada más maravilloso que sentir la presencia de Dios. Si nosotros venimos a la iglesia, a cualquier otra cosa, en vez de mirar al Dios Altísimo, en vez de sentir la presencia de Dios, estamos mal. Lo más importante es su presencia. Lo más importante es que Él te toque. Lo más importante es que esa palabra viva entre a tu espíritu y renueve tus entrañas. Cuando tú vienes a la iglesia, tenemos que venir preparados, listos y con una expectativa de que Él va a hacer algo. Tenemos que esperar siempre al mover del Espíritu Santo. Si estamos en una iglesia y el Espíritu Santo no se mueve, estamos mal, porque el motivo de todo es su mover, es el que Él esté. ¿Qué importa el schedule que tengamos? ¿Qué importa en los horarios? Su presencia es lo que importa. No importa ninguna otra cosa, porque yo no sé a lo que tú veniste, pero yo vine a alabarlo a Él. Yo no sé a qué hayas venido toda la iglesia, pero yo vengo a mirar su mover. Yo vengo a mirarlo a Él, y es a Él al único que espero encontrar. Para aquel que crea conmigo, den un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Antes de que te sientes, vamos a entrar a la palabra. Vamos a ir a Éxodo 25:6. Facilito el segundo libro, Éxodo 25:6. Y cuando lo tengas me das un amén. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es una palabra, el Señor nos tiene en una secuencia que estamos siguiendo y estamos aprendiendo desde el Viejo Testamento, y estamos en Éxodo 25:6, y la palabra dice: aceite para alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. La prédica de hoy se llama el santo aceite de la unción, el santo aceite de la consagración. Es el tema que el Señor tiene para nosotros. Inclinemos nuestros rostros y vamos a entrar a una oración pequeñita y rapidita, porque la atmósfera ya está lista. Bendito Padre, gracias Señor. Gracias por sus designios. Gracias Señor por lo que usted ya tiene preparado, mi Señor. Estamos aquí listas, Señor, listos, mi Dios, para recibir lo que usted ya tiene para nosotros. Lo esperamos con una expectativa, Señor, mayor que nunca, porque sabemos que usted siempre tiene más y más, y hoy no será ninguna excepción. Gracias, mi Dios, que no haya ninguna potestad, que no haya ningún principado, ningún rey, ningún nada que se ponga en medio de lo que usted ya tiene diseñado para la iglesia y para la persona que escuche esta prédica. Gracias, Señor, en nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Puedes sentarte. Hemos estado mirando que el Señor nos ha llevado por una enseñanza no planificada. Créemelo, el Señor nos lo ha estado dando aún hasta los últimos momentos. Nos la entrega. El viernes yo estaba desesperada porque el Señor no me daba el tema, pero me lo daba el viernes. Al viernes a medianoche ya quería testear a todo el mundo y decirles qué color vamos a usar, qué vamos a hacer, pero me esperé hasta el sábado. Bendito Dios. El Señor nos ha estado llevando a entender la simbología que Él usa en la palabra de Dios. Hemos mirado que el Viejo Testamento es sombra, figura y tipo de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. También nos damos cuenta que el libro de Apocalipsis también es sombra y figura de lo que viene por venir. Entonces nosotros estamos con lo que pasó, con lo que ha pasado y con lo que está pasando y con lo que va a pasar, para conocer la estatura perfecta de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que tú y yo
que nuestra responsabilidad es conocerlo a Él. Nuestra responsabilidad es saber quién es Él. Nuestra responsabilidad es conocer la palabra porque me habla en figura y sombra y en directo quién es Cristo Jesús. Porque Él vendrá por una novia pura, santa, sin mancha, pero que es igualita a Él. Nadie se casa con una persona que no es igual a Él. Así es que si tú tienes a tu marido, a tu esposa y te quejas, tú lo escogiste, es igual a ti. Así es. Nunca nos casamos con alguien que no es igual a nosotros. Es más, no caminamos con alguien que no es igual a nosotros. Así es que cualquier cosa que tú veas, tú le escogiste. Tú tienes lo mismo, nada más que al revés volteado. Pero lo mismo, por eso encajan. Y el Señor Jesucristo ha escogido a una novia sin mancha y sin arruga, santa y pura como Él. Y nuestra responsabilidad es llegar a ese lugar. Dice la palabra que Él vendrá por su novia. Yo quiero ser su novia. No quiero ser uno de los invitados a la boda. Quiero ser la de la boda. Y eso está de ti y de mí. Pero hemos aprendido, la palabra nos ha enseñado, aprendimos la semana pasada, que de acuerdo a lo que el Señor diseñó en el tabernáculo, había una tribu de Leví que el Señor escogió para trabajar dentro de todas las tribus. Y esta tribu, su propósito era acercar al pueblo con el Dios vivo. Su propósito era de unir todo junto. Y de todas las tribus, de toda la gente, Dios diseñó a esas personas. Y miramos que eso sucedía por el Viejo Testamento. Había un grupo específico para moverse en lo santo y en lo santísimo y en los atrios del Señor. Pero gracias al nuevo pacto en Cristo Jesús, todo el creyente en Cristo Jesús y que va caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos el derecho de ser levitas para el Señor. En Pedro me dice que somos real sacerdocio. Somos elegidos. Hemos sido escogidos para ser sacerdotes y para reinar. Y en ese sacerdocio somos levitas. Pero hay una cosa que el Señor me enseñaba. A pesar de lo que aprendimos la semana pasada, de que los levitas estaban ahí, que el Señor había dicho quiénes iban a hacer antes de comenzar cualquier cosa, ellos tenían que ser ungidos. Y dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés que él tenía que elaborar un aceite para consagración. En este aceite se iba a ungir a Aarón como sumo sacerdote, y de Aarón iban a ser ungidos los demás levitas. Se iba a consagrar el templo, el candelabro, la mesa de los panes. Se iba a todo lo santo y lo santísimo, iba a ser consagrado para el Señor. Pero había algo especial que el Señor quería que entendiera. Y eso es lo que quería que entendiera, es que este aceite que el Señor decía que se tenía que fabricar, no podría hacerlo nadie más que para los levitas. Dice la palabra en Éxodo 30:32 que cualquiera que lo hiciera iba a ser quitado de su pueblo, porque era especialmente hecho para un tipo de personas. En la palabra me habla de 3 tipos de personas que este aceite era especial. Era para consagrar a los reyes. El profeta Samuel fue y consagró a David. En 1 Samuel 16:13 nos habla cómo él fue con una rama y él fue y con el cuerno de la unción él fue y ungió a David. La palabra dice que cuando él fue ungido, el Espíritu del Señor vino sobre él. También el sacerdote Sadak ungió a Salomón. En 1 de Reyes 1:39 me habla que cuando él iba a hacer el tabernáculo, él también fue ungido y la presencia de Dios se presentó. Porque en aquel tiempo se entendía que los reyes eran ungidos por Dios. Eso me dice Salmos 20:26. Pero también encontramos que para consagrar a los profetas también se los ungían. Elías ungió a Eliseo en 1 de Reyes 19:16. Y para consagrar a los sacerdotes, ahora encontramos a Moisés consagrando a Aarón y todo sacerdote. Y eso me lo dice en Hechos 29:7. La unción era un requisito, un prerequisito para servir a Dios.
Y los tiempos no han cambiado. Como estamos aprendiendo en Hebreos 10:1, me dice que todo es del Antiguo Testamento, es tipo y sombra de lo que es ahora. El aceite de la unción es un tipo de la unción del Espíritu Santo, un trato que Dios hace con nosotros para poder depositar este aceite en nuestras vidas. Cuando un siervo de Dios ha sido llamado para la obra del Señor, él necesita una vestidura diferente. Él necesita la capa que lo identifica ante el cielo y ante el infierno de que es un siervo de Dios. Y este sello, esta capa o esta vestidura que él recibe es dada por medio del Espíritu Santo. Es por medio de esta unción que el Señor deposita. Ahora entendamos, el aceite no tiene ningún poder. Yo he traído este aceite y déjame decirte que el aceite no tiene ningún poder. El aceite no sana, el aceite no liberta, el aceite no consagra, el aceite no hace nada. Tan solo es un simbolismo. Y lo traigo por si alguien pudiera decir es que eso es del pasado. Seguimos haciendo lo mismo. Seguimos usando el simbolismo del aceite. Entonces, en este simbolismo que el Señor usa, representaba en aquel tiempo, como ahora en este tiempo, que si tú y yo queremos servir al Señor, necesitamos estar ungidos. Sin unción no se puede servir. Sin haber pasado por la mano del Espíritu Santo para ser diseñados, entrenados y entregadas esta unción para nuestra vida, nosotros no podemos hacer nada. Mira qué tanto fue la cosa que aún el Señor Jesucristo, cuando Él fue bautizado en las aguas por medio de Juan, dice la palabra que descendió una paloma. No es que la paloma tuviera poder, es que la paloma también era sombra y tipo del Espíritu Santo. De la misma manera que el aceite en ese momento no tenían el aceite, pero es que no es el aceite el que lo hace. Y después el Señor Jesucristo dijo en Lucas 3:22, dice, cuando Cristo Jesús fue bautizado, Él dijo que Él ahora estaba listo. Dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El mismo Señor Jesucristo empieza a reconocer, yo puedo salir y hacer la obra del Padre porque ya soy ungido. Si Cristo Jesús, que es al que vamos siguiendo, que es el que lleva la delantera, es el que lleva el estandarte, es el que lleva los designios de cómo servir al Padre, Él siendo todo completamente Dios, siendo completamente santo, siendo completamente todo, siguió los procedimientos del Señor para dejarnos a nosotros una guía. Y Él tuvo que bautizarse primeramente en agua y después en fuego. Amén. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El Señor te quiere bautizar en fuego. No te quiero yo bautizar. El Señor dice que hoy bautiza en fuego. ¡Aleluya! Personas que Él va a ungir y que no es por deseo del hombre, sino por deseo del Espíritu Santo. Que Él es el que escoge, Él es el que pone y Él es el que levanta y el que capacita para la buena obra. Y en eso es que vamos a mirar, pero quiero que vayas conmigo a mirar Éxodo 30. 22, 25. Y aquí vamos a mirar de qué se trata este aceite. Ahora, debemos de entender nuevamente que los componentes del aceite, todos los ingredientes y la elaboración del aceite tiene simbolismo para nuestra vida. Sí, el Espíritu Santo del aceite, pero cuando el Espíritu Santo te va a dar el aceite, tú tienes que tener ciertas cualidades dentro de ti para sostener el aceite. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo puedo tener esta botella y puedo llamar a una persona y vaciarle toda la botella encima y decirle, ahora estás ungido desde la cabeza hasta los pies. Y en esta unción que tú ahora tienes, ve y avanza. Y yo te puedo asegurar que si esa persona no tiene los ingredientes
proceso y la elaboración de este aceite no lo va a sostener. Al poco tiempo vamos a encontrar a esa persona tal vez allá en el mundo. Al poco tiempo vamos a encontrar a esa persona sentada en una esquina a mero atrás sin querer servir. Al poco tiempo podemos encontrar a esa persona enferma porque no es el aceite el que va a hacer la diferencia. Es más, puede llegar una persona súper ungida y le vuelva a llenar. No quiere decir que la persona va a estar ungida. En este momento se va a salir en fuego y va a querer correr, brincar y hacer lo que quiera, pero no va a poder sostener el fuego. Porque para poder sostener esta unción hay un proceso por cual pasar. Pero antes de ir por el proceso hay que tener los ingredientes esenciales y necesarios para hacer que esta unción se quede en nosotros. Y yo quiero decirte una cosa, yo sé que el Señor te ha estado tratando. Porque el Señor ha estado tratando con cada uno de ustedes por un motivo. Porque te estaba dando los ingredientes necesarios para recibir esta unción. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dejaste que este aceite se hiciera o no? Solo tú y el Señor lo saben. Solo tú y el Señor saben si pudiste recibir lo que el Señor había planificado para tu vida el día de hoy. No hay coincidencias en el Señor. El Señor sabe todo al pie de la letra. Cuando Él pide algo y nosotros obedecemos, es porque Él ya tiene algo preparado para nuestras vidas. Y este día el Señor lo tenía preparado para que tú recibieras unción. Yo no te voy a dar la unción. El Espíritu Santo te va a derramar de esa unción. Aleluya. Amén. Aleluya. Lo principal es creerlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Éxodo 30, 22 al 25. Y vamos a mirar de qué se trata esta unción. Es el aceite de la unción. Y dice, 22, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirna excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivo ungido. Y harás de ellos el aceite de la santa unción superior, ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción, según el arte del perfumador. Cuando el Señor habló a Moisés y le dijo que hiciera el tabernáculo donde el Señor iba a habitar, el Señor preparó a gente preparada con sabiduría de cómo trabajar el oro, de cómo trabajar las especies, de cómo trabajar la madera, de cómo elaborar lo que el Señor quería para él. De la misma manera, tú y yo hemos sido enseñados, preparados por medio del Espíritu Santo para elaborar este aceite aromático. Por eso dice la palabra, conforme al perfumador. ¿Cuántos de ustedes les gusta oler rico? ¿Cuánta gente le gusta que por donde pase haya una aroma agradable? Que por donde tú vayas seas recordado por alguien que huele rico, no por alguien que huele feo. ¿Quién de nosotros les gustaría pasar y que la presencia de Dios se demuestre donde quiera que vayamos? Que el Dios mismo, el Padre Celestial, diga, me hueles rico, me hueles a gozo, me hueles a unción, me hueles a algo rico, y que el enemigo diga, quítate, hueles a unción, no me gusta que te me acerques al mal ungido, retírense del mal ungido. Yo no sé tú, pero yo sí lo quiero. Y yo digo, Señor, no que ellos no quieran dármelo a mí. Yo lo quiero. Yo quiero que el enemigo diga que quítenme la, huele demasiado rico, quítenla, no me gusta el olor. Y quiero que mi Cristo Jesús diga, alguno de las mías huele a rico, huele a unción, esa es mía, esa es de las mías, esa es mi novia. Aleluya.
estado pasando. Pero yo te digo, si acaso no lo has pasado, prepárate. Si tú quieres la unción, prepárate porque vas a pasar por el proceso. ¿Para qué? Para poder retener y recibir esta unción. Porque esta unción es dada de lo alto y no de nadie más. Y dice el primer ingrediente, mirra excelente. Este tipifica la humildad y la mansedumbre. Vamos a mirar Gálatas 5:22. ¿Por qué voy a mirar Gálatas 5:22? Porque me voy a dar cuenta que Gálatas 5:22 me habla de lo que es el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. Se dice que es los frutos del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que donde el Espíritu Santo hay, estos frutos están. Y donde hay estos frutos, hay unción, hay presencia del Señor. Y en este momento vamos a estudiar y vamos a mirar y me dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Y me encuentro que la mirra tipifica la humildad y la mansedumbre. Este es un ingrediente muy importante que es muy difícil de obtener. Y más en estos tiempos. Se habla que en los tiempos pasados, en los años pasados, la gente estaba tan ungida. Yo escuchaba a mi pastor anteriormente que los servicios eran de días, de hora larguísima, la gente no se quería ir y que había unos grandes hombres y mujeres ungidos. Podemos mirar en los libros que hay de la historia de los generales de la fe, donde se movía tanto, pero en aquel tiempo había más humildad que hoy. Hoy en estos días todo el mundo está por el yo. Es que ¿qué hay para mí? Es que ¿qué me van a dar? Es que ¿qué voy a ganar? Es que yo, y es que yo. Y no nos damos cuenta que la mirra se trata de morir. En aquel tiempo nos damos cuenta que esta mirra se puso, aun cuando las personas iban a morir, se les daba de esta mirra para preparar los cuerpos para la muerte. Y nos damos cuenta que esta mirra habla de matar el viejo yo. Por eso el apóstol decía, pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y este aceite, cuando uno lo vive y muere, hay un gozo que trae este aceite. Y este aceite, este gozo que trae es porque cuando he muerto yo y hay humildad y hay mansedumbre, ya no hay competencia, ya no me preocupo por lo que los demás están haciendo, ya no me importa lo que los demás hacen, ya no quiero saber, estoy tan preocupado en lo mío que no me tengo que preocupar en nadie más. En Mateo 11:24 decía el Señor, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que ser mansos y humildes para poder tener una paz, un gozo, una alegría en el alma como nuestro Señor Jesucristo la tenía, porque no estamos luchando por el primer lugar, porque no estamos luchando por el puesto más alto, porque no estamos luchando por tener el primer lugar en ningún lado, porque no tenemos que competir con nadie más, sino que entendemos que el Señor tiene nuestro lugar y que nos va a poner donde nos corresponde. Cuando nosotros metemos bajo la mirra y hemos dejado morir al viejo yo, acabamos con el orgullo. El orgullo es un ingrediente que va en contra de la mirra. Cuando la mirra está ahí, separa el orgullo y se quita el egoísmo de la persona, la prepotencia de decir es que yo, y es que yo sé más, es que yo estoy más capacitado, es que yo me miro mejor, es que yo sé mejor, no sé cuál sea el yo. Y en este momento tenemos que entender que el yo se tiene que acabar. Dice la palabra que es esencial perder uno su vida, porque cuando tú pierdes tu vida la ganas. Entonces, para poder empezar a agarrar este ingrediente de la unción, tú necesitas y yo necesito morir. Es esencial dejar morir al yo. Al no me importa mi vida, me importa la de él. No me importan mis emociones, me importan las de él. No me importa lo que yo pienso, me importa lo que él piensa. Y cuando estoy diciendo él, estoy hablando de Cristo Jesús. Como una novia ataviada deseando complacer al amado. Como una novia que ya no le importa a ella, sino que quiere cuidar a su amado a todo momento. Quiere servir
que Él mire cómo estoy, que Él pueda mirar lo que estoy haciendo. Y esto se podía recibir porque viene, esta planta viene de un árbol, y este árbol empieza a soltar resina que va cayendo del árbol, se le hace una herida y va soltando gotitas y gotitas y gotitas. Quiere decir que día a día nosotros debemos morir, que no hay una manera de decir yo ya me morí, que vamos a pasar toda una vida muriendo para poder alcanzar, que va a llegar ese momento en que vamos a entender que sí, yo tengo prioridades, pero si mis prioridades las alineo a la manera de Él, yo voy a crecer. Que si mis prioridades y todo lo que yo quiero lo alineo a la manera de Dios, Dios me va a bendecir. No quiere decir que Dios quiere que nos la pasemos todo el día enfrente de la iglesia, enfrente de la Biblia, nomás mirando a qué hora la abren, a qué hora van a estar ahí porque ya no puedo estar fuera. No, quiere decir que la palabra dice que tenemos que vivir una vida decente, una vida sin egoísmo, sin altivez, reconociendo que Él es Dios y nosotros tan solo somos sus siervos. Amén. Amén. El segundo ingrediente que me habla, que leímos, dice que es la canela aromática. Este es un símbolo de la bondad. Acabamos de leer en Gálatas 5:22 que la bondad es parte del fruto del Espíritu Santo. Pero también leímos en Éxodos 30, 22 a 25, la cantidad que se debe de tener de cada ingrediente. Ahora reconozcamos una cosa: si nosotros empezamos a hacer un perfume tal y como dijo el Señor, y tiene que tener cierta cantidad, y tú le pones menos de la cantidad que Él te pidió, no es un perfume que va a durar. No es un perfume que está listo a todo momento. No es un perfume que huele rico como debería de oler. Entonces, como somos los perfumadores, vamos a tener que traer lo que el Señor necesita y ponerlo tal y como es. Entonces, la palabra hebrea es kinamom, que significa erguir recto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice que la bondad es una persona que se alinea bien a la justicia. La bondad es una persona que está dispuesta a llevar lo justo a todo momento. Es una persona que no tiene envidia. Una persona que está dispuesta a compartir. Una persona que está dispuesta a dar. Nuevamente, ¿qué tan difícil viene siendo este fruto en este tiempo? Cuando todo el mundo está por sí mismo. Cuando todo el mundo nada más piensa en sí mismo. Cuando todo el mundo quiere nada más su propio interés. ¿Y qué importan los demás? Esto nos habla de agachar o entristecer, porque esta persona está subiendo de nivel. La bondad me ayuda a ayudar a los demás. La bondad me ayuda a dar a los demás. La bondad me lleva a no envidiar nada de lo que otra persona tenga. Tal vez la persona sea más lustre o más ungida, o tal vez más bendecida en ciertas áreas, ya sea que tiene una porción mayor por medio del Señor, en lo intelectual, en lo terrenal, en lo espiritual. Pero cuando nosotros tenemos la bondad, entendemos y nos alegramos con aquel que está haciendo bien y nos entristecemos con aquel que está haciendo mal. Y vamos por el mundo queriendo ayudar a que la persona reciba lo que el Señor tiene para ellos. En Hechos 10:38 dice la palabra que andaban haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Lo cual quiere decir que siempre buscaban el bien para los demás. Siempre andaban buscando cómo ayudar la vida de los demás. Jesucristo dio la vida por nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta que si empezamos a crecer en la bondad, va a ir en contra del egoísmo. Hay muchas personas egoístas. Todos nosotros tenemos la iniquidad dentro de nosotros. Traemos una raíz de maldad dentro de nosotros que el enemigo ha depositado. Y la envidia y el egoísmo y la prepotencia y la altivez y el creer que yo soy lo mayor, la última Coca-Cola en el desierto, es cosas del enemigo. Y son cosas que nosotros día a día tenemos que ir matando. Son cosas que día a día tenemos que ir destruyendo. Es por eso que nosotros recibimos esa unción
como en goteros. El Señor llega, nos bendice, nos llena de unción, y después llega un tiempo en que tenemos que aumentar la unción que traemos. Después llega otro momento en que el Señor nos vuelve a llenar de su unción, y llega otro momento en que nos llega a dar más unción, lo cual quiere decir, en el proceso de la vida espiritual, todo el tiempo el Señor va a estarnos llenando de esa rica unción. El Señor siempre va a estar depositando una porción más, una porción nueva y una porción más grande en nuestra vida, si hemos matado a estas cosas en nosotros, si hemos levantado las especies que el Señor tiene para nosotros. Juan el Bautista dijo: es esencial que mengue yo para que Él se levante. Hay muchas ocasiones que tal vez tú tengas que hacerte a un lado y dejar a alguien más levantarse. Es ahí cuando nosotros mostramos que no somos egoístas. Es ahí cuando nosotros mostramos y no peleamos una posición. Va a haber ocasiones que el Señor tal vez te mueva de lo que tú piensas que es tu lugar, de lo que tú piensas que debería de ser lo tuyo, pero tal vez el Señor ponga a alguien más, y cuando tú tienes un corazón para ayudar a ese alguien más, para levantar a la otra persona, para ayudar a la otra persona, tú estás obteniendo la caña aromática que el Señor quiere. Empiezas a oler rico, empiezas a mostrarle al Señor que te estás preparando con todos los ingredientes para esta unción nueva que el Señor tiene para tu vida, y nos vamos reconociendo la presencia de Dios en nuestra vida a cada momento. ¿Por qué? Porque es bien difícil dejar morir al viejo yo. Es bien difícil no desear lo que alguien más tiene. Es bien difícil poder reconocer el don que Dios ha puesto en otra persona. Es bien difícil reconocer que Dios está levantando a alguien más, aún siendo bebecito. Pero es difícil cuando no estamos en el correcto espíritu. Pero es bien fácil cuando hemos dejado morir y hemos conectado todas estas especies, y el Espíritu Santo es el que muere en nosotros, y Él es el que empieza a trabajar y empieza a traer todo esto en nuestras vidas. Yo he escuchado muchas personas que dicen que cuando vienen al Evangelio, ellos esperan que todos sus problemas del mundo se hayan acabado, y sí se acaban los problemas del pecado, pero empezamos por un proceso. Y en este proceso que empiezas a llevar, el Señor te lleva por tribulaciones, el Señor te lleva por pruebas, pero no es para destruirte. Ninguna de ellas se trata para destruirte. Todas ellas se tratan para sacar lo que hay dentro de nosotros, para sacar la pus, para sacar la maldad, para sacar cualquier ingrediente que va a estorbar para la elaboración del aceite de la unción. Y el Señor empieza a trabajar, pero en muchas ocasiones no entendemos lo que el Señor está haciendo, y nos empezamos a quejar, y nos empezamos a mover del lugar que el Señor tiene para nosotros, y empezamos a murmurar contra el Señor, así como lo hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, él iba murmurando contra el Señor. Todo lo que pasaba lo tomaba mal, y nosotros muchas veces no hemos cambiado. Pero déjame decirte una cosa: el Padre Celestial es un Padre amoroso. El Padre que servimos, Él te ama. No hay nada que Él ame más que la humanidad. Dice la palabra que Él dio a su único Hijo, y su Hijo te ama, que es Cristo Jesús. Él ha dado su vida por nosotros, y lo ha dado por un motivo, porque nos ama, nos quiere mirar allá sentados a la diestra de Dios Padre. Él quiere saber que vamos a estar ahí. Así es que no importa por lo que tú estés pasando, tú debes de entender que hay un propósito. No importa por la dificultad, por la oposición, por el conflicto, siempre y cuando que sea fuera de estar pecando. ¿Por qué digo fuera de estar pecando? Porque en muchas ocasiones, si estás viviendo en pecado, vas a tener que entender eso. Vas a mirar que eso va a suceder porque estás en pecado. Pero cuando no estamos en pecado, el Señor va a estar tratando con nosotros. Pero el Señor sabe que nosotros necesitamos pasar por todo eso. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, el siguiente ingrediente, el tercer ingrediente, dice: se escálamo
aromático también viene del fruto del Espíritu Santo. Esa es una figura del fruto de benignidad. Benignidad. ¿Qué es benignidad? Es el buscar el bien, el ser bueno. La palabra en hebreo es kenaf, significa junco. Es una especie de caña dulce y muy fragante que cuando se le quebra o se le maltrata, derrama su olor. Hay muchas ocasiones que el Señor te va a pasar por quebrantamiento. Va a dejar que te quebrante, que te lastimen, pero no es el fin. El Señor quiere suavizarte. El Señor quiere quitarte lo áspero. El Señor quiere quitarte lo duro. Nosotros venimos del mundo todos ásperos. ¿Quién habló? ¿Quién está diciendo algo? Para. ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás diciendo de mí? Así venimos del mundo. Ya no estamos buscando quién me la va a pagar, no quién me la va a hacer, porque ya merecieron todas allá en el mundo. Pero como llegué a la iglesia, todo, es que eso que eres cristianita, y mira cómo me contestas. Y no era el pensar que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene ese pensar que como somos cristianos, debemos de mantener esa cabeza agachada. Y es verdad, tenemos que mantenerla porque tenemos dignidad, pero no porque nos van a pisotear. Pero desgraciadamente dentro del evangelio todo el mundo es tan áspero muchas veces. No se les puede decir nada. Ay, que no le llame la atención el pastor porque ya se van de la iglesia. Ay, que no les dejen hacer algo porque ya salen corriendo. Ay, que no haya sido que no les saludaron porque ya salió. Y todo, ¿por qué? Porque esperes, hoy hay que levantar la voz porque no, si no, no me hacen caso. Y que no me digan nada porque ya estoy yo regañando para atrás. Pero el Señor quiere trabajar con nosotros. Quiere trabajar para darnos este cálamo aromático. Él quiere que seamos como Cristo Jesús, con un espíritu lleno de dignidad, tiernos, compasivos, mansos, amables, gentiles, que seamos suavecitos, que no seamos peleoneros, que no estemos buscando conflicto, que no quieramos gritarle a todo el mundo, que no queramos soyogar a todo el mundo. Y por eso el Señor nos lleva a mirar lo que pasó. Si nosotros nos vamos a la palabra, cuando Cristo Jesús estaba por ser entregado, dice que vinieron los soldados y cuando ellos le iban a prender, el apóstol Pablo, que sabemos que le hacía falta dignidad, lo reconocemos que era un hombre regio, luego hablaba, gritaba y se ponía, porque necesitaba ser tratado con esto. Y dice que él sacó una espada y en el momento que sacó la espada le cortó la oreja a este hombre. Pero el Señor, lleno de divinidad, con esa ternura que solo él puede dar, fue y le puso su oído para atrás. Porque el Señor entendía una cosa, que nuestro pleito no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados que están en los cielos, contra principados que están en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor desea que nosotros tengamos el cálamo aromático para que en nuestra vida se nos quite esa asperez. Dice en Santiago 3:17 que primeramente debemos de tener una enseñanza pura y que hemos de ser pacificadores, modestos, benignos, llenos de misericordia, de suavidad, un espíritu suave y no duro, que los frutos nos van a enseñar, y eso es lo que nos van a mostrar ante la sociedad. Por eso nosotros debemos de entender que nuestra responsabilidad servir iba a leer, pero por cuestión del tiempo voy a parafrasear. Y 2 Timoteo 2:24 dice que el siervo de Dios, lo cual quisiera el levita, no debe ser litigioso, sino un manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Y qué tan difícil es para el siervo de Dios llegar a ser sufrido? Llegar a ser una persona que enseña, se nos hace muy difícil. Amén. El cuarto ingrediente es la acacia. Y con la acacia vamos a aprender que viene de la palabra hebrea hidak, que significa doblar el cuello o la cabeza. Representa la sumisión, la obediencia, de acuerdo al fruto del Espíritu Santo, la templanza. Y esa templanza nos lleva a ser sumisos, a ser obedientes,
¿Qué tan difícil hoy en día es encontrar a gente que se somete a alguien más? ¿Qué tan difícil es encontrar hoy en día gente que está dispuesta a obedecer autoridad? ¿Qué tan difícil es encontrar hoy en día gente obediente, que les digas que hagan las cosas y las hagan correctamente sin cortar esquinas? Si no hay una ganancia tangible, no lo quieren hacer. ¿Por qué digo tangible? Porque siempre las cosas del Señor hay ganancia. Pero cuando no la tenemos, no la tocamos, parece que no es importante. Y la persona siempre empieza a pelear por eso. Pero dice la palabra en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscara mi rostro, y se convirtiese de sus malos caminos, lo cual quiere decir que la acacia me lleva a ser adorador. Solo un adorador es una persona que está dispuesta a someterse y reconocer: tú eres rey, tú eres Señor, tú eres santo, tú eres lo maravilloso. Y cuando tú reconoces que eres lo máximo, eres lo mayor, tú le adoras. No estoy diciendo que levantas alabanza, digo le adoras. Adoración. La adoración es eso que te lleva a penetrarte, a rendirte debajo de Él y reconocer: soy nada sin ti. Yo no la puedo hacer sin ti. Esto es una persona que tiene esta templanza, que sigue, que obedece la palabra de Dios. Que si la palabra me dice no lo hagas, no lo hago. Que si el Señor dice por ahí no vayas, aunque me parezca incorrecto, no voy. Que si la palabra dice cierra la boca y no contestes, yo no contesto, aunque por dentro esté, es una templanza. Poder tener dominio propio, poder detenerse, poder saber: calla, ahora habla, ahora haz, ahora no hagas. Y este dominio propio me ayuda a sujetarme a los gobiernos que Dios ha puesto en la tierra, a los gobiernos que el Señor ha puesto en la iglesia. Y esos son bien necesarios si tú quieres servirle al Señor. Si tú y yo queremos ser los levitas, los hombres ungidos, las mujeres ungidas de Dios, tenemos que saber reconocer autoridad. Y no nada más reconocerla, saber someterse a la autoridad. También poder tener templanza y saber dominar nuestras emociones, nuestro sentir, nuestro pensamiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto nos va a llevar a romper con la terquez, con la rebeldía que hay en nuestra vida. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, ser mansos, ser sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice la palabra. Es una situación bien importante que hay que reconocer. Tendremos que someternos a la presencia del Señor. Tenemos que someternos a los líderes que el Señor ha puesto en su congregación. Para llegar a ser levitas necesitamos hacerlo. La palabra me enseña que cuando Moisés estaba guiando al pueblo, hubo algunos de los levitas que se levantaron en contra de él. Era Coré. Aún su hermana Miriam se levantó en contra de él. Y cuando se levantaron en contra de él, era porque no podían sujetarse y porque no tuvieron templanza en pensar y se dejaron llevar por lo que alguien más decía. Y en este dominio propio, tú tienes que ser capaz de sacar tus propias conclusiones y no dejarte llevar por lo que alguien más diga. Hay muchas ocasiones que personas faltas de discernimiento van a hablar de más con la boca. Y tú vas a tener que entender que tú tienes que ir buscando de la acacia para llenarte y pedir ante el Señor y pedir dirección y no dejarte llevar por el egoísmo de alguien más, por la rebeldía de alguien más, sino que tú entender los designios del Señor. Y poder entender que si un líder te llama la atención o el Señor quiere poner ese líder en ese lugar, es el Señor poniéndolo. Y para eso necesitamos entender y a buscar de esto que el Señor tiene para nosotros. Y entendiendo que la acacia es ese ingrediente donde están los adoradores en espíritu y en verdad. Amén.